Hola a todos y todas, nos encontramos nuevamente para seguir avanzando con el programa. En este caso vamos a ver función logarítmica, es decir, que vamos a ver todo lo que vimos aplicado a otras funciones, pero en este caso con funciones que tengan un logaritmo en su expresión. Vamos a ver varios ejemplos, cómo hacer el análisis y distintas formas de graficar. Arrancamos. La expresión más básica de una función logarítmica es la que les muestro en el recuadro. F de x igual a logaritmo en base a de x. Tal como venimos trabajando antes con logaritmo, x, o sea el argumento, tiene que ser mayor que 0 y a, la base, tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Ahora vamos a ver algunas características de las funciones logarítmicas. Primero, el dominio van a ser los reales positivos, pero esto se refiere a los valores que puede tomar el argumento de la función, como ya lo hemos visto antes. La imagen van a ser todos los reales, independientemente de la expresión de la función. Si la base es mayor que 1, la función va a ser creciente en todo su dominio. Si la base se encuentra entre 0 y 1, entonces la función va a ser decreciente. Y por último, estas funciones tienen una asíntota vertical, cuya ubicación depende de la expresión de la función. Comenzamos con el primer ejemplo. Tenemos la función f de x igual al logaritmo decimal de x. Recuerden que si no aparece el número de la base es porque la base es 10, por eso es logaritmo decimal. Vamos a calcular primero el dominio. Dijimos que el argumento de la función tiene que ser un número positivo, es decir, tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, como tenemos solamente x en el argumento, x tiene que ser mayor que 0, entonces escribimos el dominio como 0 a más infinito. El 0 va con paréntesis porque el logaritmo de 0 no existe. Seguimos con la imagen, dijimos que eran todos los reales. Vamos a calcular la asíntota. La asíntota se encuentra donde el argumento del logaritmo es 0. Entonces, como x es el argumento del logaritmo, x igual a 0 va a ser nuestra asíntota. Como la base es 10, es mayor que 1, entonces la función va a ser creciente. Para calcular la raíz, lo que hacemos, como cualquier función, es igualarla a 0, despejamos, ya vimos antes ecuaciones logarítmicas, así que no deberían tener problemas para calcular la raíz. La raíz nos queda 1, entonces x igual a 1. Y por último, la ordenada del origen, hacemos un cálculo auxiliar, x vale 0, entonces logaritmo de 0 no existe, por lo tanto esta función no tiene ordenada al origen. Ahora vamos a ver cómo hacer el gráfico de esta función. Lo primero que hacemos es ubicar la asíntota, que era la recta x igual a 0, que nos queda sobre el eje y. Seguimos ubicando la raíz, que está en x igual a 1. Sabemos que la función es creciente. Y recuerden que las funciones que tienen asíntotas, el gráfico se acerca a la asíntota pero no la toca. Este es el gráfico de la función. Tiene esta forma curva. Es creciente, pero crece lento, a diferencia de otras funciones. Acá les presento los gráficos de distintas funciones que tienen como base un número mayor que 1, es decir, que todas son crecientes, y cuyo argumento en todas es x. Fíjense que todas pasan por un punto en particular, que es el 1, 0, y todas tienen como asíntota la recta x igual a 0. Esto ténganlo siempre presente porque para cualquier función logarítmica cuya base sea mayor que 1 y el argumento sea solamente x, va a tener esa forma. En este caso les muestro los gráficos de distintas funciones logarítmicas cuya base es un número entre 0 y 1, y el argumento solamente x. Entonces, fíjense que todas son decrecientes, también pasan por el punto 1, 0 y su asíntota está ubicada en la recta x igual a 0. Vamos con el segundo ejemplo. En este caso tenemos la función f de x igual al logaritmo en base 2 de x más 1. Para determinar el dominio tenemos que tener en cuenta que el argumento tiene que ser mayor que 0. Despejamos x y nos queda x mayor que menos 1. Entonces el dominio va a estar entre menos 1 y más infinito. Recuerden siempre con paréntesis. La imagen van a ser todos los reales.
Para calcular la asíntota, igualamos el argumento a 0 y despejamos x, nos queda la recta x igual a menos 1. Como la base es 2, que es un número mayor que 1, la función va a ser creciente. Para calcular la raíz, igualamos la función a 0 y despejamos x, nos queda x igual a 0. Y para calcular la ordenada al origen, igualamos x a 0 y resolvemos la ecuación. Nos queda y igual a 0. Para realizar el gráfico de la función, hacemos lo mismo que hicimos antes. Ubicamos la recta de la asíntota, la raíz, y como sabemos que la función es creciente, significa que si miramos el gráfico de izquierda a derecha, la función va hacia arriba. Y la asíntota nos dice que la función viene pegada a esa recta sin tocarla. Y así trazamos el gráfico de la función. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x igual al logaritmo en base a 1/3 de x menos 2. Para determinar el dominio, resolvemos la inecuación. X menos 2 mayor que 0, entonces x es mayor que 2. El dominio nos queda determinado como desde 2 hasta más infinito. La imagen van a ser todos los reales. Para determinar la asíntota, igualamos el argumento a 0, nos queda la recta x igual a 2. Como la base es 1/3, que es un número que es menor que 1, entonces la función es decreciente. Para el cálculo de la raíz, igualamos la expresión de la función a 0, despejamos x y nos queda x igual a 3. Y para el cálculo de la ordenada al origen, reemplazamos x por 0. Fíjense que nos queda logaritmo en base a 1/3 de menos 2. Como el argumento es menor que 0, no existe. Por lo tanto, esta función no tiene corte con el eje y. Para realizar el gráfico de la función, hacemos lo mismo que hicimos antes. Ubicamos la asíntota en x igual a 2, luego la raíz. Sabemos que la función es decreciente, por lo tanto, de izquierda a derecha va a ir decreciendo y como tenemos una asíntota, va a venir pegada a la asíntota sin tocarla. Y así trazamos el gráfico de la función. Ahora les voy a mostrar una forma más práctica de realizar los gráficos de las funciones, teniendo en cuenta los corrimientos de las funciones base. Para realizar el análisis lo tienen que hacer analíticamente como lo venimos haciendo. Esto es solamente para los gráficos. Tenemos este ejemplo, f de x igual al logaritmo en base 3 de x menos 1 más 2. El número que está dentro del argumento con la x nos va a decir cuántas unidades corremos en la dirección de x, pero con el signo opuesto. Es decir, que como tenemos menos 1, en este caso, vamos a correr un lugar hacia los positivos, es decir, hacia la derecha. Si tuviéramos x más 1, correríamos un lugar hacia los negativos. Si tuviéramos x más 4, correríamos 4 lugares hacia los negativos. Ahora bien, el número que está fuera del logaritmo, en este caso más 2, ese número corre en la dirección de y, pero con el mismo signo que tiene. Es decir, como tenemos más 2, vamos a mover todo el gráfico 2 lugares hacia arriba. Si tuviéramos menos 2, correríamos todo el gráfico 2 lugares hacia abajo. Vamos a comenzar graficando la función base, que sería f de x igual al logaritmo en base 3 de x, sin ningún corrimiento. Como la base es un número mayor que 1, es una función creciente, y como el argumento solamente tiene la x, sabemos que la asíntota está en x igual a 0 y que la función pasa por el punto 1, 0. Entonces graficamos nuestra función base. A partir de esa función le agregamos un corrimiento. En este caso vamos a graficar la función f de x igual al logaritmo en base 3 de x menos 1. Ese menos 1 dijimos que corre un lugar hacia la derecha. Entonces, nuestra asíntota se va a correr un lugar hacia la derecha y el gráfico de la función se va a correr todo un lugar hacia la derecha. Fíjense que la asíntota que originalmente estaba en x igual a 0, ahora está en x igual a 1. Y que el punto característico, que todas las funciones pasaban por el 1, 0, ahora se corrió al punto 2, 0. ¿Sí? Todo se corre un lugar hacia la derecha.
Una vez que ya tenemos graficada esta función, ahora vamos a agregarle el otro corrimiento. Vamos a graficar la función completa, f de x igual al logaritmo en base 3 de x menos 1 más 2. Partimos de la función anterior, o sea, del logaritmo en base 3 de x menos 1, y lo que hacemos, como le sumamos un más 2, todo el gráfico se va a mover 2 lugares hacia arriba. Y así nos queda graficada nuestra función de una forma mucho más simple, sin haber hecho ningún análisis previo, solo partiendo desde la función base y haciendo los corrimientos que nos dice la expresión de la función. Ustedes pueden adoptar cualquier forma. Siempre recuerden que no hacemos gráficos exactos, por eso no utilizamos tablas. Lo único que yo quiero es que ustedes hagan un gráfico aproximado, que tenga la forma más o menos parecida de la función. Simplemente tengan en cuenta si es creciente o decreciente, eso sí. Bueno, hasta acá llegamos con función logarítmica. Cualquier cosa que no haya quedado clara, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden escribir y se las respondo. Espero que anden muy bien y que nos veamos pronto. Saludos.